Buen día, compañeros. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el de las anemias. Vamos a ver qué es la anemia y cuáles son los tipos de anemia que se pueden presentar, además de algunos de los principales tratamientos. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver primeramente qué es la anemia. La anemia es un trastorno de la sangre donde el organismo puede presentar diversas causas. Uno puede ser la falta de producción de glóbulos rojos, que la cantidad no sea suficiente. Cuando los glóbulos rojos se destruyen demasiado rápido, hay que recordar que los glóbulos rojos deben de tener o tienen una vida de 120 días. Después de esos 120 días, estos se destruyen y se generan nuevos. Aquí el problema es cuando estos se destruyen antes de esos 120 días y no hay la producción suficiente de estos glóbulos. Y cuando existe una pérdida significativa de glóbulos rojos. Debido a esta carencia de glóbulos rojos, no va a haber un adecuado transporte del oxígeno a todo el cuerpo. Hay que recordar que los glóbulos rojos son los encargados de la hemoglobina, que es lo que contiene, son los encargados de llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Esta sangre se distribuye por todo nuestro cuerpo mediante arterias y vasos sanguíneos. Bueno, ¿y cuáles son los principales glóbulos sanguíneos que se producen en nuestro cuerpo? Son tres. El primero, el que ya mencionábamos, los glóbulos rojos, que también son conocidos como eritrocitos o hematis, están encargados del transporte del oxígeno. Más adelante vamos a ver cómo es que llevan a cabo este transporte del oxígeno. Después tenemos los glóbulos blancos o conocidos como leucocitos, son los encargados de combatir las infecciones. Y finalmente las plaquetas, conocidos también como trombocitos, son los encargados de la coagulación de la sangre y de evitar las hemorragias que se puedan presentar en nuestro cuerpo. Estas hacen un tapón, se podría decir, se pegan para evitar que haya sangrado. ¿Y qué contienen los glóbulos rojos, que es lo que permite que haya ese transporte del oxígeno? Bueno, pues estos glóbulos rojos contienen la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína la cual se encarga del transporte del oxígeno por todo el cuerpo. Esta hemoglobina tiene esa capacidad de que las moléculas de oxígeno se peguen a ella y estas contenidas en el glóbulo rojo puedan transportar por todo nuestro cuerpo el oxígeno y distribuirlo a distintas partes. Existen algunos tipos de anemias en el que el organismo no va a contar con cantidad suficiente de otros tipos de células sanguíneas, que vendrían siendo los leucocitos y las plaquetas. En este caso hay que recordar, los leucocitos son los encargados de combatir las enfermedades, se podría decir parte del sistema inmunitario, y las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación. Entonces, al haber la carencia de estas dos células, pueden presentarse otro tipo de problemas en nuestro organismo. En la imagen del lado derecho tenemos el glóbulo rojo, donde se menciona que cada glóbulo rojo tiene millones de moléculas de hemoglobina y estas son las encargadas de transportar el oxígeno. De este lado tenemos una imagen representativa de lo que sería esta molécula de la hemoglobina, donde podemos ver cómo el oxígeno se pega a esta proteína y como tenemos millones de esas moléculas en los glóbulos rojos, pues es lo que permite que haya una distribución completa del oxígeno a todos los tejidos. Entonces, ¿qué hacen los glóbulos rojos? Se van a encargar de transportar el oxígeno. El oxígeno lo vamos a obtener mediante la inhalación y después la hemoglobina que está contenida en los glóbulos rojos va a permitir el transporte del oxígeno a todas las partes del cuerpo. De los pulmones lo va a recoger, se va a pegar a esta molécula de hemoglobina y lo va a ir distribuyendo a todos los órganos de nuestro cuerpo. La hemoglobina también va a permitir la recolección del dióxido de carbono. Va a haber un intercambio de gases, se le llama de esta forma, de otras partes del cuerpo, donde va a dejar este oxígeno, que sería como lo limpio, y llevarse el dióxido de carbono, que sería como un desecho. Este se va a eliminar de nuestro cuerpo mediante la exhalación.
Entonces, ¿qué es lo que favorece la producción de estos glóbulos rojos? Pues principalmente es importante tener una alimentación saludable, tanto para el bienestar general como para la producción de células sanguíneas saludables. Es recomendable consumir o tener una dieta que sea muy diversa con frutas, verduras, carnes, que nos aporten todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Los principales componentes que ayudan a la producción de células sanguíneas saludables son el hierro, la vitamina B12, la vitamina C y los folatos o el ácido fólico. Entonces, dentro de todo este conjunto de alimentos vamos a poder obtener de cada uno de los alimentos el nutriente que el cuerpo necesite. Es importante también tener una dieta con baja sal y disminuir los carbohidratos que consumimos o al menos tenerlos controlados. Los principales signos y síntomas de la anemia que se pueden presentar son el cansancio o la debilidad, la piel pálida o amarillenta, el desaliento o el mareo, una sed en exceso, sudor, pulso débil y rápido y calambres en la parte inferior de las piernas. Algunas veces estos síntomas pueden no presentarse porque puede ser que la anemia sea muy leve, pero conforme la anemia vaya subiendo de nivel o vaya siendo más severa, estos síntomas se van a ir agudizando y pueden ser peligrosos para nosotros. ¿Y por qué se produce la anemia? Bueno, ya al inicio mencionábamos que puede haber diversas causas, pero aquí se los voy a mencionar ya tratando de dar como una clasificación también a los tipos de anemias que se van a presentar. La principal y la más común, y que es la causa casi del 50% de las anemias que se presentan, es la carencia de hierro. Después tenemos la deficiencia de folatos y vitamina B12. Y existen otro tipo de anemias que no tienen una causa nutricional y se debe a los factores hereditarios. Esta incluye la anemia de células falciformes y los tipos de talasemia. Más adelante les explicaré qué es la talasemia. Y otra puede ser a causa de las enfermedades crónicas que incluyen enfermedades renales, cáncer, artritis y tiroiditis. ¿Pero qué más puede producir esta anemia? Bueno, existen ciertos tipos de parásitos que pueden generar en nuestro cuerpo este tipo de anemia. Para que se produzca la anemia a causa de parasitosis debe de ser una parasitosis muy severa que no se ha tratado nunca o que el paciente ya de plano presentó síntomas muy severos y en este caso pueden ser parásitos que se alimentan de sangre durante la vida en el intestino. Estos se pegan al intestino y son las imágenes de los que vemos en la parte de arriba, Necator americanus y el ancilosoma duodenal. Estos se pegan a la pared intestinal y comienzan a chupar sangre, es de lo que ellos se alimentan. Incluso podemos ver la característica que tienen en su boca, como esos piquitos, es lo que se pegan y les permite que estén chupando la sangre constantemente. Pero hay que imaginar la magnitud de parásitos que tenemos que tener en el intestino para que estos ya causen una anemia. Por eso les menciono que tiene que ser algo muy severo. Y existen otros tipos de parásitos que interfieren en la absorción de nutrientes, que son los que tenemos en la parte de abajo, Trichuris trichuria y Ascaris lumbricoides. Estos se van a distribuir en la mucosa intestinal y no van a dejar que el intestino absorba todos los nutrientes de los alimentos que estemos consumiendo. Entonces, los tipos de anemia que vamos a ver el día de hoy son la anemia ferropénica, que es déficit de hierro, que es la que mencionaba al inicio, que es la más común. También tenemos la anemia perniciosa, esta es por la falta de vitamina B12 y folatos. La anemia aplásica, que es provocada por enfermedades autoinmunitarias y por ciertas sustancias, medicamentos. La anemia hemolítica, que también es causada por enfermedades, y la anemia de células falciformes. Este tipo de anemia es hereditaria. Vamos a empezar por la ferropénica. Ya mencionábamos que es la más común y aparte de todo es la más común en el embarazo.
La médula ósea sabemos que necesita hierro para la producción de suficiente hemoglobina. Ya mencionábamos que es la encargada de transportar el oxígeno por todo el cuerpo. Cuando presentamos ese déficit de hierro, el cuerpo no va a producir suficiente hemoglobina para los glóbulos rojos. Entonces, durante el embarazo, el cuerpo tiende a tener esa necesidad de producir mayor glóbulos rojos. Entonces, por eso se sugiere o se les da tratamiento de hierro o dietas donde los alimentos que consuman les aporten más cantidad de hierro para poder contrarrestar toda la producción de glóbulos rojos que va a tener el cuerpo y que no se vaya a presentar un déficit de. En este tipo de anemia, los grupos de personas que corren riesgo serían los bebés, los niños, las mujeres embarazadas, las personas con enfermedades renales y aquellos que tienen una dieta con déficit de hierro, que podrían ser los alimentos que son muy altos en carbohidratos. Y por lo general el tratamiento que se da son suplementos de hierro y cambios en la alimentación. Además es importante consumir alimentos ricos en vitamina C, ya que esta vitamina ayuda a que haya una mejor absorción del hierro. Entonces va a ayudar o va a complementar el tratamiento que se le dé. El segundo tipo de anemia que teníamos es la anemia perniciosa, donde el cuerpo necesita la obtención de vitamina B12 y folatos o el ácido fólico para producir glóbulos rojos sanos. Cuando se presenta este tipo de anemia es porque las personas tienen cierta patología que no les permite la absorción correcta de estas vitaminas. Entonces, por más que consuman esos alimentos, su cuerpo no tiene la capacidad de tomar esos nutrientes que le hacen falta, que serían la vitamina B12 y los folatos. Entonces, aquí los grupos que corren riesgo son aquellas personas que presentan esos problemas de absorción de la vitamina B12 y el tratamiento que se va a dar van a ser esos suplementos de vitamina B12 para que, aunque sea mínima la absorción, poco a poco puedan ir reponiendo esos niveles que les hacen falta para producir células sanguíneas sanas, además de cambios en la alimentación. Sabemos que una alimentación saludable siempre va a ser buena para nuestro organismo de forma general. La anemia aplásica. Este tipo de anemia puede ser rara y potencialmente mortal. El problema se presenta que es la falta de producción de glóbulos rojos. En este caso se va a producir una cantidad mucho menor de células sanguíneas que las que se necesitan para que el organismo trabaje de forma correcta. Puede ser adquirida o hereditaria también. Se adquiere cuando se presenta en el cuerpo alguna infección o tiene algún medicamento que no deja que se, se tenga esa producción completa de glóbulos rojos. Aquí tenemos en la imagen, hay que recordar que los glóbulos rojos se producen en la médula, que se encuentra en el centro de los huesos más largos del cuerpo. Aquí vemos que se tienen las células sanguíneas en formación, son bastantes, son muy numerosas. Y del otro lado, que es cuando se tiene la anemia, hay muy poca producción de esas células sanguíneas. Entonces, la comparativa y nos van a hacer falta muchas células, no solo glóbulos rojos, sino ya mencionábamos que también los leucocitos o las plaquetas, y esto también hace que nuestro organismo pues esté más débil. Los grupos que corren riesgo son aquellos que tienen problemas en la médula ósea y aquellos pacientes que reciben tratamientos como quimioterapia o radioterapia. Por lo general, el tratamiento que se le recomienda a estos pacientes son las transfusiones sanguíneas, medicinas, trasplantes de células madre y o de médula ósea. Ya conforme vamos avanzando en los tipos de anemia, los tratamientos comienzan a ser un poquitito más drásticos porque el tipo de anemia se va convirtiendo en algo más complicado. Después tenemos lo que es la anemia hemolítica. En este tipo de anemia lo que se presenta es que los glóbulos rojos se destruyen más rápido de lo que la médula ósea puede reemplazarlos. Lo que les mencionaba al inicio, que los glóbulos rojos
tienen una vida de 120 días. Por tanto, el organismo tiene que, si estos se destruyen antes de esos 120 días, el organismo tiene que producir muchísimos más. Entonces llega un punto en el que el organismo no se da abasto con la producción de glóbulos rojos y es cuando comienza a haber este déficit. El organismo manda cierta señal que hace que se destruyan estos y comienza a haber un problema porque el cuerpo no los puede sustituir de manera continua. En este tipo de anemia, los grupos que van a correr riesgo van a depender de la causa y el tipo de anemia hemolítica que tenga, qué tan leve o qué tan severa se pueda presentar. Y los tratamientos son igual, transfusiones de sangre, medicinas, cirugía, procedimientos y cambios en el estilo de vida. Y finalmente tenemos lo que es la anemia de células falciformes. Este es un tipo de anemia hereditaria. Es ocasionada por una forma defectuosa de la hemoglobina, la cual obliga a que el glóbulo rojo adopte otra forma distinta a la redondeada. Se toma forma de hoz, que sería media luna. Ahí tenemos la imagen, un glóbulo rojo normal y el glóbulo rojo en forma de hoz. A causa de esta irregularidad en su forma, mueren de forma prematura y genera escasez crónica de los glóbulos rojos, muy parecido a lo que mencionábamos en la anemia hemolítica. Entonces, vamos a comenzar también a tener problemas por déficit de estos glóbulos rojos, falta del transporte de oxígeno, la hemoglobina no va a tener la misma capacidad de absorción o de pegarse al oxígeno, entonces no va a haber el mismo transporte. Y finalmente la talasemia, que la mencionábamos al inicio. La talasemia es el resultado de una síntesis de hemoglobina desequilibrada. Entonces, es causada por una producción disminuida de al menos una cadena de polipéptidos de globina. Vamos a ver la imagen que tenemos a un lado. Tenemos que la molécula de hemoglobina normal de un adulto está compuesta por dos pares de cadenas denominadas alfa y beta. Tenemos en la parte de arriba una cadena alfa, una cadena beta, y en la parte de abajo en viceversa, beta y alfa. Esa es lo que compone la hemoglobina. Cuando una de estas cadenas no está desarrollada de forma correcta, es cuando se presenta esta talasemia. Este problema es completamente hereditario y existen varios tipos de talasemia, donde el problema puede estar en la síntesis de una cadena alfa o de una cadena beta o de una cadena alfa y beta. Existen varios tipos, pero vamos a centrarnos nada más en la talasemia de forma general. Los tratamientos que se tienen para la talasemia son las transfusiones de sangre de manera regular, esto cuando la talasemia es mayor o es muy severa, transfusiones de sangre de forma ocasional, esto va a ser cuando el paciente presente alguna infección o alguna enfermedad y hay que recordar que el cuerpo no va a tener la misma cantidad de células sanguíneas para poder combatirla. Esto sería una talasemia intermedia y no va a requerir de transfusiones cuando sea una talasemia menor o tenga el rasgo de talasemia. Esta va a ser muy leve y el paciente no va a presentar mayores problemas. Una anemia leve, como ya mencionábamos al inicio, puede ser que incluso no dé síntomas, no dé ningún signo, porque el cuerpo también se adapta a esos niveles bajos de glóbulos rojos. A menos de que estos disminuyan y disminuyan y disminuyan y se vuelva un poco más severa, es cuando el cuerpo va a mandar esa alerta de que no puede ya sustituirlo. ¿Y cómo se va a diagnosticar la anemia? Bueno, existen algunos de los exámenes que se podrían hacer porque hay muchas formas de diagnosticarla, es la hemoglobina y el hematocrito. El hematocrito mide la cantidad de sangre compuesta por glóbulos rojos. Hay que recordar que la sangre está compuesta por plaquetas, plasma, glóbulos rojos, pero el hematocrito va a medir exactamente el espacio que ocupan los glóbulos rojos en todo eso que compone la sangre.
En niños de 6 meses a 5 años se tienen que los niveles de hemoglobina tienen que ser menor a 11 y el porcentaje de hematocrito debe de ser menor al 33%. Y en una mujer a partir de los 15 años, cuando no esté embarazada, porque cuando esté embarazada los niveles van a variar, hay que recordar que cuando hay un embarazo el organismo tiende a tener mayor producción de estos glóbulos rojos para satisfacer las necesidades que vaya a haber también del feto. En una mujer a partir de los 15 años debe de ser menor a 2 la hemoglobina para diagnosticar como anemia o el hematocrito menor a 36. Y en una mujer embarazada la hemoglobina debe de ser menor a 11 y el hematocrito menor a 33. Y la clasificación de la anemia está igual que en los mismos rangos que la tabla anterior. En un niño de 6 meses a 5 años va a ser una anemia cuando esté menor a 11, una anemia ligera cuando esté entre de 10 a 10.9, moderada de 7 a 9.9 y va a ser una anemia muy severa cuando esté debajo de 7. En una mujer embarazada igual podemos ver la diferencia. En una mujer normal, una anemia ligera sería de 10 a 11.9, moderada de 7 a 9.9 y severa menor a 7. Y en una mujer embarazada nada más varía en la anemia ligera, de 10.0 a 10.9 y la anemia severa en casi todos los rangos tendría que ser menor de 7, excepto en el varón que tendría que ser menor de 9. Y bueno, el tratamiento que se da, en este caso les voy a mencionar el tratamiento cuando haya déficit de hierro, porque como ya mencionábamos al inicio, es la anemia que se tiene o que se presenta de forma más común. El hierro se absorbe mejor cuando se toma con el estómago vacío, pero también se pueden presentar problemas de irritación gástrica, entonces se podría decir que es un riesgo-beneficio. Los niños que presentan problemas estomacales cuando toman estos suplementos de hierro deben tomarlos con una pequeña cantidad de alimento, porque en ellos probablemente el efecto sea aún más fuerte. Y no debe de tomarse con leche o bebidas que contienen cafeína, ya que estos alimentos pueden tener repercusiones en la absorción correcta del hierro, además de que el hierro algunas veces puede producir estreñimiento y puede hacer que las heces se pinten de un color más oscuro. El hierro se va a obtener de dos formas. Tenemos el hierro que es el hemínico y el no hemínico. El hierro hemínico es aquel que se va a presentar en los alimentos de origen animal, pero los cuales contienen sangre. Son bien absorbidos, incluso el hierro se puede absorber mejor de esos alimentos. Y el hierro no hemínico es el que está presente en los alimentos de origen animal que no contienen carne y en los productos vegetales. Se obtiene sobre todo en los vegetales que tienen las hojas de color verde oscuro. Y es importante que cuando se consuma o se quiera obtener el hierro de productos vegetales o alimentos que no contienen, alimentos de origen animal que no contienen sangre, que se consuman alimentos que sean ricos en vitamina C, que serían los cítricos. Por eso les pongo la naranjita ahí en la parte de arriba, ya que estos alimentos van a ayudar a que haya una mejor absorción del hierro. Y bueno, ya terminamos, esto sería todo.